repente, a ver, ¿qué pasaría si Dios nos dijera, es que lo que tienes ahorita es gracias a esto que sufriste ayer? A ver, híjoles, ¿no? Y si no hubieras sufrido esto, pues entonces no te hubiera podido dar lo que te estoy dando ahorita. A ver, ¿qué prefieres? ¿Lo que te estoy dando ahorita? ¿Estás contento por lo que te estoy dando ahorita? Sí. Pero es por lo que sufriste ayer. Si te hubiera contestado ayer que querías no sufrir, te evito el sufrimiento, no te hubiera podido dar lo que te estoy dando ahorita. ¿Qué prefieres? ¿Dejar de sufrir ayer para no tener el gozo de hoy? ¿O tener el gozo de hoy gracias al sufrimiento de ayer? Si viajáramos en el tiempo, ¿qué haríamos? Seríamos prudentes y sabios según el designio de Dios, de un Dios soberano, ¿eh? Porque obviamente si metemos un Dios religioso a este argumento, pues no, como que nuestros experimentos. Por ejemplo, el sufrimiento, hablando bíblicamente, Israel en Egipto, no estaban disfrutando la vida, estaban siendo esclavizados. Y luego viene Moisés y por voluntad de Dios, los saca de esclavitud y los mete al desierto. Y hasta la misma gente decía, nos trajiste a morir. ¿Se acuerdan? Y Moisés dijo, no sean desagradecidos o malagradecidos. Jehová nos ha librado de esclavitud y ahora vamos a una tierra que fluye leche y miel. Durante el desierto, los que salieron de Egipto murieron. De los que salieron de Egipto, dice la escritura que solamente Josué y Caleb entraron ya ancianos a la tierra prometida. Y todos los demás dice que quedaron postrados en el desierto. O sea, como que hubo un filtro, una depuración de parte del pueblo, ¿no? Y ahora los que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto, no los que salieron de Egipto. ¿Qué mentalidad son los que tienen, qué mentalidad tienen los que ahora entraron a la tierra prometida? Que no conocieron Egipto, que nacieron en el desierto y que lo que ellos tienen de Egipto es lo que les contaron sus papás. Si nos detenemos a analizar esos detalles. Y luego leemos en la Biblia que les dice Dios, y no den sus hijas a los habitantes porque ¿cómo se llama la tierra prometida, hijo? Canaán. ¿Y quiénes vivían en Canaán? Los cananeos. ¿Y quiénes eran los cananeos? Idólatras, politeístas, pecadores, o sea, lo peor. Y Dios les dijo, no den sus hijas, no se mezclen. ¿Y cuántos pueblos cananeos habitaban la tierra que Dios quería darle a Israel? Muchos. Y de diferentes, ¿cómo se puede decir? Linajes o familias. Con diferentes dioses, costumbres, tradiciones. Entran los nacidos en el desierto a la tierra prometida y se mezclan con todos. Y no solamente le dan la espalda a Jehová, sino que ahora empiezan a adorar esos diferentes dioses. Y tú dices, pues que no aprendieron de Egipto. No es posible. ¿Por qué? Porque de esos de los que estamos hablando ahorita, que se fueron en pos de otros dioses, no vivieron en Egipto. Ellos nacieron en el desierto. A los que sí tendríamos que agarrar a coscorrones es a Josué y a Caleb, porque ellos sí tienen la experiencia. Los demás solamente es lo que oyeron. ¿Y qué aprendemos de eso, pastor? Pues mucho. Porque ahorita estamos viendo muchos cambios a nivel mundial, ¿no? Las cosas que antes eran maldición, o las cosas que antes no nos bendecían, la cosa del pasado, el pecado, el mundo, la carne. Las siguientes generaciones, por ejemplo, ustedes no nacieron cristianos, ustedes nacieron católicos. Sus hijos no nacieron católicos, sus hijos nacieron cristianos. Y ustedes dan por hecho, no, pues nosotros aprendimos a dejar de ser católicos para hacernos cristianos. Esa experiencia sus hijos no la saben, no saben qué es eso.
Ellos ahora son cristianos. Ellos ni siquiera se imaginan qué significa ser católico. Y ellos escuchan que hay que transformar la vida, que hay que cambiar de vida, que tienen que vivir una transformación, que tienen que convertirse. Ellos van a decir, ¿pero en qué? Si yo ya soy cristiano, pero el lenguaje cristiano es de que te tienes que convertir. Y ellos dicen, no, pues yo no tengo que convertirme en nada, porque yo ya soy cristiano. Van a llegar a una edad donde van a decir, a ver papá, tú tuviste que sufrir un cambio, y yo estoy privado de esa experiencia. ¿Qué va a cambiar en mi vida? Y a ellos se les va a presentar un mundo diferente al que se les presentó a ustedes. Siendo católicos se les presenta el mundo cristiano, y a ellos siendo cristianos se les va a presentar otro mundo. A ustedes, sus papás, a lo mejor un familiar les dijo, a ver hijo, vas a cambiar de católico a cristiano. Unos te felicitaron, otros te dijeron ten cuidado, otros de plano te dijeron no, eso no está bien. Pues a sus hijos les va a pasar lo mismo. Nada más que a ustedes de católicos y a ellos de cristianos. Por más que ustedes los llenen de consejos, ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y van a tener que vivir esa transformación, esa conversión, ese cambio. Porque de alguna manera ellos dicen, pues mis papás vivieron, sufrieron, experimentaron ese cambio, y nosotros también lo queremos vivir, lo queremos sufrir o lo queremos experimentar. Al rato, no sé, entra Jeepy a la universidad, y ustedes se pueden imaginar el mundo que lo está esperando a él allá. No, lo pueden anticipar y decir, prepárate hijo por esto, te van a querer hacer ateo. Pero el ateísmo que ustedes conocen no es el mismo al que él va a enfrentar o a encarar. Así le pasó a Israel. El Israel que estaba en Egipto era uno. El Israel que estaba en el desierto era otro. Y el Israel que entró a Canaán era otro. Y a cada uno le tocó diferentes experiencias. Les pregunto, a ver familia, ¿el Dios que conoció el Israel de Egipto es el mismo Dios que conoció el Israel del desierto? Porque el de Egipto decía, ¿quién? Le decían a Moisés, ¿quién te envía? Y Moisés va a preguntarle, ¿quién eres? Dicen que ¿quién eres? Yo soy el que soy. Pues yo soy el que soy. Jehová. Ahora están en el desierto. ¿Van a preguntar quién es? No. Ya lo ven hablar en el monte, tiembla la tierra, la columna de fuego, la nube de día. Él es Jehová. Y en Canaán ya no hay columna de fuego, ya no hay nube, ya no hay maná, ya no tiembla la tierra, pero es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y ahí está Jehová? Sí. Pero ven cómo Jehová en Canaán actúa de una forma, en el desierto actúa de otra forma y en Egipto actúa de otra forma. ¿Con cuál de los tres dioses se quedan? A ver, ¿con el de Egipto, con el del desierto o con el de Canaán? Ya estoy predicando, ¿eh? ¿Con cuál se quedan? Pastor, a ver, ¿cuál sería el de Egipto? Pues el Dios que conociste cuando estabas en esclavitud, cuando estabas en el mundo, cuando estabas en el catolicismo, cuando estabas en el pecado. ¿Qué Dios conociste ahí? Ese sería el Dios que tuvo Israel en Egipto. Un Dios que no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque estaban en esclavitud. Aparentemente, ¿no? Un Dios que habitaba en la montaña, en Sión, en Sinaí, y no en Egipto. En Egipto estaban los otros dioses. Un Dios que te llamaba a salir de ahí. Tú no perteneces a Egipto. Tú eres mío y tú tienes que estar acá. Obedecieron, dejaron de ser católicos, se hicieron cristianos, conocieron al Dios de quién, del desierto. ¿Y ahí qué pasó? Los milagros, las oraciones resueltas, las deudas pagadas, la provisión, llegó el maná, llegó la protección de Dios, ahí se sintieron cobijados, vinieron los enemigos, salieron las serpientes de la arena, voltearon a ver la de bronce, y Dios me hizo un milagro, me sacó de enfermedades, me
me libró de un accidente. ¿Ese es el Dios de qué? Del desierto. Y luego todo como que se calmó. De repente, de un tiempo para acá, es que ya pasó mi primer amor. ¿Cómo? Pues ya no pasa nada. Ya no hay milagros, ya no está la columna de fuego, ya no está la nube que me tapaba del calor. Pero sigues en el desierto. No, ya no. Ya estoy en Canaán. ¿En la tierra prometida? Sí, ya. Donde fluye leche y miel, sí, aquí estoy. Ya no tiembla, ya no escuchas la voz de Dios. No sé si me están entendiendo. Ya no necesitas a Moisés. Ya no hay milagros. Ya no está el gran avivamiento, esa experiencia sobrenatural. Ya no. ¿Por qué? Ya estás en Canaán. Qué dificultad o qué conflicto escuchar a un cananeo, es por la expresión, ¿no? No estoy hablando de un ajeno al pueblo de Dios, sino de un hijo de Dios en Canaán que quiere conocer al Dios de Egipto. Porque ya los que están en Canaán no conocen al Dios del desierto. ¿Saben lo que pasó en el desierto? ¿Por qué? Porque alguien les platicó. Mira, hijo, en el desierto caían cornflakes del cielo. Maná. Los de Canaán pues ya están tomando leche y miel que produce la tierra de ahí. Pero escuchan que platican los abuelos, no, hijo, temblaba la tierra, escuchábamos la voz de Jehová en el monte. Y los de Canaán, pues aquí ni montes hay, para empezar. Y jamás he escuchado la voz de Dios, pero lo tengo en mi corazón, creo en Él. Pero el del desierto no lo tenían en el corazón, lo tenían en el monte. Y creía en Él, tenía espanto. ¿Por qué? Porque la experiencia de la existencia de Dios era visible, era palpable. En Canaán no. Canaán no. Saben que existe, ahí está, pero no es palpable, no es visible. Y el de Egipto, pues ni lo conocían, no sabían ni cómo se llamaba. Les estoy poniendo todo en la mesa. ¿Con cuál Dios se quedan? El de Canaán quiere el de Egipto quiere el del desierto quiere el de Canaán. Y por fuerza tuvo que haber habido alguna generación, obviamente son los menos, no son muchos, son los menos, que sí supo lo que era el Egipto, supo lo que era el desierto y supo lo que era Canaán. Y digo que a fuerzas porque pues, ahí en la Biblia me encuentro a Josué y a Caleb. Me encuentro un Moisés que conoció Egipto, conoció el desierto, pero no supo lo que era Canaán. Hay generaciones que saben lo que es Canaán, pero no supo lo que fue Egipto. Supo lo que fue el desierto y Canaán. Solamente Josué y Caleb supieron lo que era Egipto, el desierto y Canaán. Pero ya trayéndolo a nuestros tiempos, ¿nosotros qué sabemos? ¿Qué Dios conocemos? Abran su Biblia en Éxodo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 20, versículos 2 y 3. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Otra vez. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. De hecho, les tengo que informar, y ya se dieron cuenta de que estamos leyendo el primer mandamiento de los 10 que les dio Dios a Israel.
que los que nos aprendemos religiosamente de memoria, ¿no? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en otras versiones dice: no irás en pos de otros dioses. Las versiones más modernas dice: no te harás, no formarás otros dioses delante de mí. Pero el versículo 2 dice: yo soy el Señor tu Dios. Y les decía yo, voy a usar la versión de las Américas con números Strong, porque me es importante darles esta información del significado de las palabras. Por ejemplo, en el versículo 2, donde dice: yo soy el Señor, la palabra Señor, que es la traducción de las Américas, es Jehová. Y esta Biblia, que es la de los testigos de Jehová, así dice literal, ¿verdad, hijo? Yo soy Jehová, Yo soy Jehová, tu Dios. tu Dios. Jehová se traduce como Señor. Yo soy tu Señor. El número Strong es el hebreo 3068, donde Señor significa Jehová, y que en nuestras traducciones Jehová se interpreta como Señor. Y luego dice: yo soy Jehová, tu Dios. Y la palabra Dios es el hebreo 430, que es Elohim. Elohim. Y Elohim significa dioses. Es una palabra en plural, ¿sí? Significa dioses, significa magistrados, significa ángeles, significa diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso y rey. Todo eso significa Elohim. Elohim. Ahora, estamos viendo lo que significa Señor y estamos viendo lo que significa Dios en los vocablos del texto original, hebreo. Eso del versículo 2. Ahora vamos al versículo 3, porque dice: no tendrás otros dioses. Y donde dice dioses, me encuentro que es el mismo número Strong del versículo 2, donde dice Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo número, 430, que significa Elohim. Ok, entonces vamos a explicar esto. ¿Por qué? Porque Dios es el Strong 430 y dioses sigue siendo el mismo número 430. Entonces, la palabra que en el texto original se utiliza en estos versículos es Elohim. ¿Sí? Tanto en el versículo 2, donde dice Dios, como en el versículo 3, donde dice dioses. En el texto original no dice ni Dios ni dioses, dice Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim es un vocablo hebreo que denota plural. ¿Sí? Elohim se interpreta literal como dioses, en plural. Y la palabra que originalmente habla de singular Dios sería Eloha. ¿Sí? Se escribe de la siguiente manera. Se escribe E-L-O-H-A. Eloha. Y esta palabra, este vocablo Eloha hebreo, ¿sí?, lo encontramos de forma muy natural en todo el idioma hebreo con la palabra El, que es lo mismo. Eloha en diminutivo es El. Hay muchos nombres hebreos donde van a encontrar la palabra El antes o después. Muchas palabras, por ejemplo, en Elohim está al principio, pero en Samuel está al final. Y todas las palabras en hebreo donde encuentren la palabra El, que es Eloha, pero en diminutivo El, significa Dios. Rafael, Dios me sana, o mi sanador es Dios. ¿Sí? Elohim es como decir éles o ellos, pero como es una palabra que denota divinidad, o sea, que caracteriza a Dios, ¿sí?, no se puede decir ellos, sino éles o Elohim. Eloha en plural. Bueno,
Estoy dándoles esta información porque obviamente vamos a encontrarnos con una revelación aquí maravillosa, que es de lo que les estoy preguntando. ¿Qué Dios prefieren? ¿O qué Dios es el que ustedes conocen? ¿Con qué Dios tienen ustedes contacto? ¿Con el de Egipto? ¿Con el del desierto? ¿O con el de Canaán? ¿Con el de la tierra prometida? El Dios de la tierra prometida ya no habla desde el monte. Ya no hace temblar la tierra. Tampoco manda una columna de fuego que te defienda del frío, ni una nube que te defienda del calor. Ese ya no hace llover maná del cielo. El de la tierra prometida, ese ya vive en el pueblo, ella vive en el corazón. No hace sobrenaturalidades. Ese es el de la tierra prometida, ¿sí? El del desierto, ese sí hace mucho ruido. Hace milagros, hace sanidades, hace temblar la tierra. El de Egipto es muy diferente al del desierto y al de Canaán. El de Egipto es un Dios de lejos. Es un Dios que te está llamando a salir. Es un Dios que quiere liberarte. Es un Dios que va a hacer milagros, pero son milagros espantosos. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Son milagros espantosos. Imagínate ver sapos, el agua convertida en sangre, langostas llenando tu casa por todos lados. Todo eso lo hacía Dios. ¿Dónde? En Egipto. La muerte de los primogénitos es la cosa que a mí más me provocaría pánico, terror, ¿no? Sí. Ajá. Y eso lo hacía Dios en Egipto. ¿Qué Dios es el que ustedes conocen? Bueno, en estos versículos que estamos, entonces ya encontramos que está Jehová, está Dios en singular y está dioses en plural. Versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero resulta que la palabra Elohim no solamente significa dioses, significa también magistrado, significa también jueces, significa también, dijimos, ¿qué dijimos? Ídolos. A ver, aquí está. Ángeles, ídolos, jueces, poderoso, rey. Incluso se utiliza para decir diosa. Rey. Necesito explicarles un detalle importante porque religiosamente hablando, Elohim como que solamente lo utilizamos para denotar a Dios, al verdadero Dios. En el idioma hebreo, tú lo sabes, hijo, por las clases que recibimos, una cosa es escribirlo con H y otra cosa es escribirlo con J. Con J es con hebreo moderno, porque la J en el hebreo antiguo no existe. Con H denota precisamente una letra sagrada, que significa que compete a lo divino. ¿Sí? Eso necesito explicárselos para poder llegar a este punto, que la palabra Elohim con J, que pertenece al hebreo moderno, es donde no hay problema en meter los demás significados de la palabra, que no son divinos, que es diosa, jueces, magistrado, que significa maestros o autoridades, poderosos o reyes. Y podemos decir dioses con D minúscula, que no son divinos, pero que son poderes, que son autoridades, como un magistrado, como un juez. Bueno, cuando hablamos de Dios como Elohim, si queremos hablar de una identidad divina, tiene que estar con H. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Sí. Tiene que estar con H. Bueno, cuando leemos este primer mandamiento, vamos a tener que observar con cuidado
que lo que está diciendo Jehová, que es el Señor, que es Dios, es precisamente que está insistiendo, se está dando un mandato. No tendrás, y les decía en otras traducciones, no te harás, no irás en pos. Vamos a leer otro versículo, Deuteronomio 6, versículos 14 y 15. Deuteronomio 6, versículos 14 y 15. Deuteronomio sigue siendo un libro de ley, de la ley. ¿Me encontraste? Eso. ¿Qué? Deuteronomio 6, 14 y 15. Adelante de Éxodo. Está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está. Capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la de las Américas: no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor, tu Dios, contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. Ándale, está tremendo. Pero aquí otra vez encontramos la palabra dioses, que miren que curiosamente es el mismo número Strong, 430, que es Elohim, ¿sí? Y cuando leemos Señor es el mismo número Strong, 3068, que es Jehová, ¿sí? Pero cuando dice Dios, ya es el número 410. Número Strong 410, y es Él. Lo que les decía al principio es Eloha, Él, en diminutivo, E-L. Pero eso ya lo vemos en Deuteronomio, en el texto original, con las palabras hebreas antiguas, originales. Bueno, no hebreas, sería arameo, que es lo correctamente dicho. ¿Por qué los hago leer ahora Deuteronomio? Porque ahora no dice no te harás, sino que dice no irás en pos. No sé cómo dice aquí, hijo. Dice, no deben andar tras otros dioses. No deben andar tras otros dioses. La traducción viviente dice: no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. No rindas culto a ninguno de los dioses. No irás en pos, no irás detrás de. En el mandamiento original es no te harás. No te harás. La experiencia en cuanto a la relación que tenía Israel, el Israel de Egipto, el Israel del desierto y el Israel de Canaán, fueron diferentes. ¿Sí? Como ahorita les estoy marcando la diferencia entre él, Eloha, Elohim y Jehová. Hay un texto donde dice Dios que hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice que a ellos no se les reveló con el nombre de Jehová. No sé si quieran buscarlo, o me ayudas a buscarlo, hija. Dice, a ellos no me les revelé, no me les mostré con el nombre Jehová. O sea, ellos no me conocieron como Jehová. Quiere decir que entonces lo conocieron como ¿qué? O como Elohim, o como Eloha, o él. ¿Sí? Estoy poniendo mucha información para poder llegar a la revelación. ¿Sí? No me les mostré con mi nombre Jehová, con mi nombre Señor. Ya cuando lo tengas me lo dices, hija. Bueno. Y sigo insistiendo, el Dios de Egipto no actuaba igual que el Dios del desierto, que no actuaba igual que el Dios de Canaán. ¿A cuál Dios conocen ustedes?
Si somos muy minuciosos, hemos tenido contacto con un solo Dios. No son muchos, es uno. Pero que se manifiesta de diversas maneras. Es Éxodo 6:3. Éxodo 6:3. ¿Quién quiere buscarlo? Éxodo 6:3. Dice, y yo solía aparecerme a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero en cuanto a mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. Como Dios Todopoderoso. El nombre hebreo para Dios Todopoderoso es El Shaddai. Shaddai. Pero yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero como Jehová no me conocieron. Sí. ¿Se dan cuenta? Me les aparecí como el Shaddai. Aquí dice Yahvé. Ya ve que es Jehová, es Ya. lo mismo. Ajá. Bueno, dice aquí en el 3 dice, pero en cuanto a mi nombre Jehová, el tetragramatón, Ujú. y dice hebreo, Ushemish Yehová. Jehová. Jehová. Ujú, Jehová. Sí. Es interesante esto, familia. Esta información es importantísima que lo tengamos presente para lo que sigue, ¿no? Que a mí Más bien es Hashem, ¿no? Hashem es... Ya traducido bien, ¿no? Ajá, Hashem, el nombre. Pero Hashem también ya es parte de un hebreo moderno, hijo, no del texto antiguo, del arameo antiguo. Si se dan cuenta, es muy complicado, ¿no? Porque estamos hablando de 3 idiomas. Pues no es igual hebreo viejo o moderno, no, sí cambia mucho. Porque en el antiguo no existía la J. La J ya habla de paganismo, ya habla de las mezclas que tuvo el pueblo con las demás naciones, de cómo de alguna manera fueron queriendo emparentar o hacer compadrazgos entre Jehová y los dioses de las demás naciones. De hecho, por ejemplo, miren, qué interesante que el nombre El o Eloha tiene la misma raíz aramea que utilizan incluso los árabes. ¿Cómo le llaman los árabes a Dios? Le dicen Alá. Y Alá tiene la misma raíz aramea cananea que Eloha. Quiere decir entonces que tanto los judíos como los árabes, en cuanto al nombre de Dios, utilizan la misma raíz, pero ojo, la raíz de Canaán, del arameo cananeo, que es el arameo con el que se escribió la Biblia. Es muy interesante, ¿no? Que están muy peleados religiosamente los judíos con los árabes y no se dan cuenta que tienen el mismo Dios. Y Abraham es el mismo patriarca tanto de los árabes como de los judíos, ¿no? Más están peleando. Porque los judíos dicen, es que el hijo que iba a sacrificar a Abraham era Isaac, y los árabes, no era Isaac, era Ismael. Y ahí están peleándose, ¿no? Al final, ¿quién era el que...? Porque los árabes tienen razón, ellos dicen, es que Dios le pidió al primogénito. Pero para los judíos el primogénito es el de la promesa, es Isaac. Pero para los árabes el primogénito pues es Ismael. Y sí, Ismael es mayor que Isaac. O sea que los dos tienen razón. ¿Sí? Pero realmente, ¿qué sucedió? Pues nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que llevaba a Abraham a sacrificar era Isaac. Pero no vamos a ignorar el concepto de los árabes, porque según ellos en su ideología tienen razón también. Hablando únicamente de que ellos no creen en la Biblia, ellos creen en el Corán, y en el Corán dice que Abraham al que llevaba a sacrificar era Ismael. Y a ver, diles que no. ¿Sí? Bueno, pero es el mismo Dios, ¿se dan cuenta? Bueno, ¿qué Dios conocen ustedes? Ustedes conocen uno solo.
¿Cuál es el que se les ha manifestado? ¿El Shaddai o Jehová? ¿El de Egipto, el del desierto o el de Canaán? ¿Con cuál manifestación, eso sería mejor dicho, con cuál manifestación están más familiarizados? Porque han tenido la experiencia del Dios que los libró del pecado, han tenido experiencia con el Dios que los ha instruido en su verdad, y siguen teniendo experiencia con el Dios que ya los hizo parte de su reino. Cuando ya estás dentro del reino de Dios, cuando dices, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tu experiencia con Dios es diferente a la que aquel que apenas lo está conociendo para salir del pecado. Es que yo extraño los milagros, yo extraño el avivamiento, yo extraño el primer amor. Estás hablando del Dios del desierto. Y tú ya pasaste por ahí. Si quieres tener siempre esas mismas experiencias, obligadamente tendrías que permanecer en el desierto. Pero esto te privaría de disfrutar de la tierra prometida. O sea, no puedes disfrutar de los milagros del desierto si donde tú vives es en la tierra prometida. ¿Quieres los milagros? Sal de la tierra prometida y métete al desierto. ¿Quieres los milagros espantosos? ¿Quieres el poderío y la ira de Jehová manifiesta? Salte del desierto y métete a Egipto. Yo quiero tener todo. Pues entonces tienes que estarte moviendo entre Egipto, el desierto y Canaán. Tienes que estar conociendo a Shaddai, a Jehová, a Eloha y a Elohim. Pero ahora algo interesante, familia. Y pareciera que me voy a salir un poquito del tema, pero en realidad esto es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Cuando dice el mandamiento, no tendrás otros dioses aparte de mí o delante de mí. Como dice Deuteronomio, no quiero que vayas detrás de otros dioses. Cuando nosotros religiosamente nos han enseñado que literalmente no hay otros dioses, hay uno solo. No somos politeístas, somos monoteístas. Pero yo les estoy presentando un Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Y además Elohim no es una palabra que literalmente se encierra en lo divino o en la divinidad, sino que también se interpreta como jueces, magistrados, reyes o poderosos. Que literalmente los podríamos meter a todos en una palabra, ¿no? En un concepto. Autoridad. Autoridad. Alguien que tiene un lugar de autoridad es un poderoso, es un juez, es un magistrado. Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando dice, no tendrás otros dioses aparte de mí? Ten cuidado con la manera en que te presentas o te relacionas con las diferentes, ¿qué? Autoridades. Ten cuidado con la manera con la que te presentas ante diferentes poderes, jueces, magistrados, reyes, poderosos. Porque si no hubiera otros dioses, ¿qué caso tiene que Dios prohíba que no tengas otros dioses si no existen? ¿Qué clase de Dios es el que te manda que no creas en algo que literalmente no existe? No sería un Dios soberano. No sería un Dios omnipotente. Sería, permítame la expresión sin querer faltar al respeto, porque aunque va a sonar fuerte, sería un Dios tonto. ¿Cómo que me prohíbe ir en pos de algo que no existe? Si no existe, entonces ¿de qué se preocupa Dios? ¿Sí? No sé si se dan cuenta ya para dónde vamos. Religiosamente hablando, nos han programado, nos han impuesto una forma específica de creer, de vivir, incluso de ser cristiano o de ser hijo de Dios, o un tipo de hijo de Dios. No sé si voy bien o si lo sienten muy complicado este asunto.
¿Con qué Dios o con qué manifestación de Dios están ustedes más familiarizados? ¿Con el de Egipto, con el del desierto, o con el de Canaán, o con los dioses? ¿De qué hablas, pastor? Ahora sí ya, como dice el hermano Javier, ¿de cuál te fumaste? De por sí ya me está costando trabajo ver el de Egipto, el del desierto y el de Canaán, y ahora me sales con que los otros dioses. Porque por algo Dios lo tiene presente en sus mandamientos. Por algo. O sea que es peligroso. ¿Es peligroso qué? Que tengas otros dioses. Lo leímos en Deuteronomio, ¿se acuerdan? Qué fuertes son. No vaya a ser que entonces Dios en su ira te haga desaparecer. Ah, caray. No vaya a ser que Dios en su ira te haga desaparecer. Aniquilar. Te aniquile, dice ahí esta Te versión. destruya de sobre la tierra. Te destruya de sobre la tierra. La nueva traducción viviente, ¿cómo dice? ¿Por qué ahora nos hablas de otros dioses, pastor? Sí existen otros dioses. Sí, nada más que no están a nivel de... Bueno, es que necesito hablarles del verdadero Dios, ¿no? El verdadero Dios no es ni el Shaddai, ni Jehová, ni el Eloha, ni Elohim. El verdadero es el Lion. Y el Lion significa el Altísimo, pero ese es otro tema. Ese es el que nadie ha visto, que nadie conoce y que nadie jamás le verá. Es la plenitud. Eso ya lo vamos a manejar en otro tema, porque es al que nos acerca a Jesucristo. Si se dan cuenta, en todo el Nuevo Testamento Jesús no menciona un nombre. Nada más dice el Padre. Abba. Es la palabra hebrea que usó Jesús. Abba. ¿Quién es el Abba? No es ni Jehová, no es ni Shaddai, no es ni Elohim, ni Eloha. El Abba del que nos habla Jesús en todo el Nuevo Testamento es el Altísimo. Pero eso ya lo vamos a ver en otro tema, ¿sí? Por eso les decía, ¿con qué manifestación de Dios ustedes están más familiarizados? Porque no nada más es Shaddai, no nada más es Jehová, no nada más es Elohim, es Rafa, es Sidkenu, es Jireh, es Nisi, son 72. Para los judíos 72, para los ortodoxos 77, para los árabes 99. ¿Con cuál manifestación están ustedes más familiarizados? Pero pastor, ¿de qué está hablándonos hoy? Que Dios dice, no tendrás otros. No tendrás otros dioses delante de mí. No lo hagas, es peligroso. Deuteronomio 6:16. Te puede aniquilar Dios en su ira. ¿Cuál es el Dios iracundo? Jehová. Si te familiarizas con Jehová, cuidado. Te aniquila porque te va a estar golpeando y golpeando y golpeando porque tú no sales ¿de dónde? De Egipto. Porque Jehová en Egipto era uno y Jehová en el desierto era otro. Y el de Canaán ya ni siquiera es llamado Jehová. ¿Con cuál estás más familiarizado? Si yo insisto en permanecer en Egipto, ¿qué significa eso, pastor? Si yo insisto en permanecer en mi pecado, en mi ego, en mi voluntad, en mis decisiones, aun cuando estoy cierto de que están en contra de Dios, entonces voy a estar en contacto constante con la ira de Jehová. Y las manifestaciones son de ira, son los sapos, son las langostas, son el agua convertida en sangre, el destructor visitando las casas, matando primogénitos, la ira de Jehová.
Y no voy a negar que hay gente que le encanta ese tipo de trato con Dios. Me encanta. ¿Por qué? Porque le gusta ver. Quiero ver sangre, quiero ver muerte, quiero violencia. Les encanta el Jehová libertador, el Jehová, sí, no puedo encontrar otra palabra, el Jehová iracundo, que es diferente al del desierto. Ok, deja tu pecado, ya, ponte en las manos del Señor, deja que Él te enseñe sus caminos. El de ahí, el iracundo se vuelve una especie de maestro, Protector. un protector. No es padre, es juez, es un magistrado, es un maestro. El del desierto es el que te está marcando las pautas, te dice la dirección, te da las instrucciones. Ya no es iracundo, mientras no vayas en contra de él. Claro. Porque apenas te pongas en contra, te sale el de Egipto. Cuando regresó Moisés con las tablas. Cuando Coré no perdonó. O sea, Jehová no perdona, sigue siendo iracundo, pero ahora no es un libertador. Ahora es un magistrado, ahora es un juez. ¿Sí? Y el de Canaán, ese es otro tema, ¿sale? Porque ese ya nos proyecta a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que al final es Dios. Los estoy llevando a que concluyan diciendo, la manifestación con la que estoy más familiarizado y con la que yo prefiero permanecer es con la de Jesucristo. Jesús es Dios, pero no es ni Elohim, ni Eloha, ni Jehová, ni Shaddai. Es el Salvador. Es como cuando decimos, o podemos decir, es que porque Dios permite tantas cosas y así, o no. Y empieza a haber un poquito más de queja, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, a mis hijos les digo, pues, ¿qué quieren ver de mí? Yo de chiquitos ya les enseñé las reglas, y vieron al papá enojón y que les daba sus cinturonazos, y se hace así, se hace acá, y así deben de comportarse. Y ahora espero que ya que están grandes, ya no les tengo que enseñar eso, ya así les digo, ya tienen que hacerlo, porque esas son las cosas que deben ser. Y entonces van a ver de mí un papá diferente. Pero pues, depende de ustedes cómo me quieren ver. Sí, contento, enojado. O regañándolos a cada rato. ¿No? O triste, ándale. Así nosotros con Dios. Igual. Pero a ver, ¿a qué se refiere Dios cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí? Es por ejemplo, ahorita que utilizas este maravilloso ejemplo, hijo, gracias. Me va a ayudar muchísimo. Tú ya fuiste un papá protector, ya fuiste un papá instructor. Ahora eres un papá proveedor. ¿Cómo quieres que tus hijos te vean? De esos padres que fuiste y que de alguna forma sigues siéndolo, pero ya de tu corazón, ¿qué papá quieres tú que ellos vean y conozcan y que al final es como quieres que ellos se te acerquen? Tú no quieres que se te acerquen como con miedo, como ellos ven al papá instructor. Que levantas tu voz y se tiene que hacer como yo digo. Pues sí, es el papá. ¿Y qué sentimientos tienen ellos cuando tú te portas así? ¿Cómo quieres que ellos se te acerquen? ¿En base a qué manifestación tuya quieres que ellos te conozcan? Al final, ¿ellos te conocen? ¿O están conociéndote? Así pasa con todos y Dios. Imagínate a JP que tenga 30 años y que tú no puedas dejar de ser el papá instructor.
Que no puedas, no por ti, por Él. Que siempre tengas que estar enseñándole el cinturón, que siempre tengas que estar levantándole la voz, jalándole las orejas. Y Jipe ya tiene 20 años. Para ti no es fácil y para ti puede ser Doloroso también. doloroso. No puede ser, o sea, literal. Desesperante. Es desesperante. Pues así el Señor. Con cada uno de nosotros. No tendrás otros dioses. A ver, ya sabes cómo soy. O sabes en este momento qué clase de Dios debo ser contigo. ¿Por qué vienes buscándome de otra manera? Ay, Sí. No tendrás otros dioses delante de mí. Si yo he decidido hoy manifestarme a tu vida con este nombre, de esta manera, ¿por qué? Porque buscas a otro. Si yo soy ahorita el Shaddai, ¿por qué me llamas Jehová? Fíjense, voy a decir algo tremendo. ¿Listos? Si yo soy ahora Jesucristo, ¿por qué me invocas como Jehová? Estás pecando. Estás cayendo en idolatrías. Estás fallando, le estás traicionando a Dios. De la manera en que Él te está buscando, tú lo estás ignorando. O sea, Jesús está detrás de ti y Jesús es Dios, ¿estamos de acuerdo? Está detrás de ti, pero está a tus espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús solamente ve tus espaldas? Porque tú estás buscando ¿a quién? A Jehová. Es Jesús. Jehová es Jesús. O Jesús es Jehová. Pero Él no quiere que lo veas como Jehová. Él quiere que lo veas como Jesús. Pero tú tienes otro Dios. Y tú vas en pos de otro. Estás pecando. Es peor todavía cuando, lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, cuando escuchas a muchos pastores, a muchos predicadores en muchas congregaciones hablando más de Moloch, hablando más de Renfán, hablando más de Luzbel, hablando más de Gabriel, hablando más de Acera, de Isis, de Osiris, de Neptuno, de Saturno, andan predicando del toro, de Baal, ¿me explico? Son el personaje central, han adquirido el protagonismo de un mensaje evangélico. Si ya te estoy diciendo que pecas a la hora de que Jesús está frente a ti y tú buscas a Jehová, ahora cuánto más si no es Jehová y es Moloch, es Renfán, es Baal, es Isis, Osiris, Neptuno, Saturno. ¿Cuánto más? ¿Y no quieres que se encienda la ira de Dios? No nada más es eso, familia. ¿Listos? No nada más es eso. Éxodo 22:8. ¿Cómo vamos, familia? ¿Vamos bien? Sí. Éxodo 22:8. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Es una cuestión legal aquí lo que estamos leyendo. Las cuestiones legales del pueblo de Israel. Pero lo curioso es que en la palabra jueces, ¿qué número strong creen ustedes que está ahí? El hebreo 4:30, que significa Elohim. Miren, aquí está, hasta abajo. Elohim con J. El número strong 4:30, donde dice jueces,
En el texto original no dice jueces, eso es en español. En el texto original dice Elohim. Jueces. Así es que ahí va otro asunto todavía más tremendo. Qué impactante es, pastor, descubrir que si Jesús me está buscando, yo no tengo que estar yendo detrás de otra manifestación de Dios, sino que aceptar la manifestación de Jesús, reconocer a Jesús como mi Dios, como mi Señor, honrarlo, adorarlo, obedecerlo, escucharlo, atenderlo y no ser idólatra, yendo en pos de Shaddai, de Jehová, sino que es Jesús el que ha decidido revelárseme a mi vida. No debo pecar yendo detrás de otra manifestación. Obviamente que es impactante también descubrir que la mayoría de la iglesia ahora anda escuchando de Renfán, de Baal, de Moloch, de Isis, de Osiris, de Acera, y han tomado un lugar protagónico en el mensaje eclesiástico. Pues ahora, además de eso, nosotros podíamos caer en el peor de los pecados, a ver si me van entendiendo, tomando el lugar de un Elohim. Tomando el lugar de un Elohim. ¿Qué quieres decir, pastor? Sí. Te haces un Dios. Te vuelves un... Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si Elohim significa jueces y también significa Dios, ¿qué pasa con el ser humano que toma un lugar de juez? Se hace pasar por un Elohim. Se hace pasar por un Dios. Entonces el primer mandamiento es bien profundo, si se dan cuenta. Es algo que no se puede ver así tan superficial, ni a la ligera. Donde dice, no te harás otros dioses. Es, si Dios decidió manifestarse a tu vida de una manera, no lo buscas de otra forma. Pecarías. Si vas en pos de otros dioses de los vecinos, de los pueblos cercanos, Moloch, Renfán, Osiris, Acera, Ozuna, Reggaetón, Maluma, ¿sí? Pecas. Le das el protagonismo de tu vida a los dioses de los pueblos ajenos o cercanos o vecinos, pecas. Pero aquí va una tercera faceta. Si tú te vuelves juez, si tú terminas juzgando todo, entonces estás vistiéndote en el lenguaje de la palabra Elohim, que no nada más es juez, sino que también es Dios. Entonces ahora tú eres una autoridad, un magistrado, entonces ahora tú eres un Dios. Nadie sea sabio en su propio parecer. Así dice la Biblia. Nadie busque ser sabio en su propio parecer. Cuando me dice Dios, no te harás otros dioses, no significa que yo me postre frente a una imagen, literal. Obviamente no lo voy a hacer. Qué fácil es obedecer ese mandamiento. Rompo las estatuas, rompo las imágenes y no me postro. No es tan fácil. Esto es muy profundo. No, es más complicado, es más detallado el asunto. Si es Jesús la manifestación que Dios ha decidido para revelarse a mi vida, yo no tengo que estar buscando a Jehová.
Yo tengo que reconocer a Jesús y acercármele, atenderlo, escucharlo y obedecerlo. Si no lo hago, soy idólatra. Quiere decir que ando detrás de otra manifestación. No estoy de acuerdo. 1. 2. Ir en pos de dioses de otros pueblos. Moloc, Renfán, etc. Como sucede que ahora mucha gente está hablando del anticristo. Ahora mucha gente habla de la profecía, del falso profeta, de la bestia, ¿sí? Que el toro, que Baal, que no sé qué, que los aros de Saturno. ¿Están hablando de qué? De otros dioses. Eso también es pecado. Y 3, que yo termine siendo juez de mi hermano, de mi familia, de mis amigos. Que yo juzgue sus procederes, que yo los evalúe, los califique, los apruebe o los condene. Ah, espérate, estás tomando lugar de ¿qué? De un Elohim. Te estás haciendo Dios. Nosotros no somos justos, nosotros no somos perfectos y caemos en esos 3 niveles de pecado. Esa es la revelación que quería traerles. ¿Con cuál manifestación estás más familiarizado? Si Dios ahora ha decidido revelarse a nuestras vidas ya ni siquiera como Jesús, escúchenme esto, abran su corazón, porque ahora el Señor ha decidido que estas generaciones lo conozcamos como Espíritu Santo. Porque hasta Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les enviaré la siguiente manifestación. Vamos a la siguiente etapa, a la siguiente era. ¿Cuál? La del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está buscando porque Él es Dios. Y Él desea encontrarnos con nosotros. ¿Cómo? ¿Con qué manifestación? Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, hablando de términos hebraicos. El Espíritu Santo. Y tú estás atrás buscando a Jesús, el Espíritu Santo atrás de ti, y tú detrás de Jesús, y Jesús está abogando por ti, y tú no puedes ir hasta el trono del Padre donde está abogando por nosotros, y el Espíritu Santo está detrás. Una perseguidera. Y nomás nadie se encuentra. Estás en pecado. ¿Se dan cuenta? No es de que seas adúltero, mentiroso, violador, asesino. No. Simplemente que no seas capaz de reconocer la manifestación con la que Dios quiere revelarse a tu vida. Y por eso muchos terminan sin conocer al Dios verdadero. Pastor, entonces, ¿cuál es el Dios verdadero? El que nos toca ahorita es el Espíritu Santo. Entonces Jesús es Dios, pero no nos toca ahorita. Y Jehová es Dios, pero no nos toca ahorita. No sé si me están entendiendo. Es el Espíritu Santo. Relaciónate, familiarízate con esta manifestación que Dios ha decidido darnos hoy. Se llama Espíritu Santo. No te hagas otro Dios adelante de Él. No vayas, no llenes tu boca de conocimiento, porque a ver, dice otros versículos, no vayas en pos de otros dioses sirviéndoles. ¿Qué pasa con ese pueblo que va a la iglesia a escuchar de Dios y les hablan de Moloc? ¿A quién terminan conociendo ese día? A Moloc. Y les hablan de Renfán. ¿A quién terminan conociendo y quién se les va a manifestar? Renfán. Y les hablan de las inauguraciones de los juegos de no sé qué, y mira el toro mecánico, y están idolatrando a Baal. Mira que hay muchos nombres tienen los dioses egipcios, sumerios, y utilizan todos al toro. ¿Están conociendo a Jesús? ¿Están conociendo a Jehová? ¿Al Espíritu Santo? Menos. ¿A quién están conociendo? Al toro. ¿A quién se les va a revelar? El toro. ¿A quién van a terminar sirviendo? Al toro. ¿A quién van a terminar dándole una autoridad, un dominio, un poder? Al toro. Si tú vas a una iglesia y se la pasan predicando del anticristo, al final, ¿a quién le están dando
importancia, autoridad y poder? Al anticristo. ¿A quién van a terminar temiéndole? Al anticristo. ¿A quién van a terminar respetándole? Pues al anticristo, al que le están presentando, a quien se le están revelando. Por eso dice Dios, yo soy tu Dios verdadero. No tendrás otros dioses delante de mí. Es el primer mandamiento. Miren qué importante es dilucidar, no es la palabra, qué importante es descubrir esos detallitos para que el primer mandamiento tenga esa importancia. Y por último, tú jamás te vistas de juez. Si Dios no quiere que busques otra manifestación de Él más que la que te toca, si Dios no quiere que vayas en pos de dioses de los pueblos ajenos o vecinos, pues menos quiere que tú en algún momento te vayas a creer o a considerar un juez. Cuando tú no amas a tu prójimo, cuando tú no eres empático, cuando no actúas en sinergia con tu entorno, hablando de tus semejantes, empezando por los de la casa, y luego la iglesia o los que tienen la familia de la fe. Y en vez de armonizar con ellos y amarlos como dice la Escritura, como manda el Señor, los juzgas, entonces ya no es ni el Espíritu Santo el Dios, ahora tú eres Elohim. Tú te estás vistiendo de un Elohim. Estás pidiéndole a la gente que estás señalando o la que estás juzgando que te reconozca como magistrado. Te les estás mostrando como una autoridad. Y los estás sometiendo bajo tu dominio. Espérame, estás tomando un lugar muy peligroso. Si no se te da a ti ninguna investidura de autoridad, entonces no peques haciéndote o volviéndote un Elohim. De hecho, no es conveniente. Jesús, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? Quien quiera ser grande, hágase pequeño. Quien quiera ser servido, sirva. Quien quiera ser reconocido, vuélvase el sirviente de los demás. O sea, sean humildes. ¿Por qué? Jesús nos está dando esas recomendaciones porque no quiere que fallemos al primer mandamiento. Espero que sí, esta revelación les ayude, les llene de una información que nos va a facilitar nuestra vida para aprender de la humildad de Jesús, que ahora nos ha puesto en manos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar al genuino arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer recordar todas las cosas que Jesús nos dijo y las cosas que el Padre nos ha enseñado. Nosotros cuidándonos de no ser idólatras como otras religiones o con los ídolos de otras religiones, sin darnos cuenta que cada que juzgamos al prójimo nos vestimos de Elohim y caemos en el mismo pecado que el católico. O peor, que está el Espíritu Santo detrás de nosotros para manifestarse a nuestras vidas y nosotros lo ignoramos por ir detrás de Jehová o de Jesús. No, familia. Seamos sensibles, humillémonos pues, esa es la conclusión, humillémonos para ser sensibles y reconocer la revelación que Dios quiere darnos a través de la manifestación que Él decida. En algún momento habrá la necesidad de que el Señor se nos manifieste como protector, como proveedor, como salvador, como instructor,
y de repente nos va Dios a dar un coscorrón. No vamos a decir, ay, Espíritu Santo, ¿por qué me pegaste? No fue Él, fue Jehová. Nos dio un zape. ¿Por qué? Porque en ese momento volvimos a Egipto. ¿Y en Egipto nos vamos a encontrar al Espíritu Santo? No. Siempre que vayas a Egipto te vas a encontrar a Jehová. No pidas al Espíritu Santo, estoy en Egipto, ¿dónde andas? No, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está Jehová. Amén. En el desierto está Jesús. En Canaán está el Espíritu Santo. Nosotros ya estamos en el reino, ya somos parte del reino del Señor. El Señor ya nos ha incluido en una promesa, en una profecía maravillosa. Seamos sensibles para entrar en armonía con Él. No estar chocando, no estar jugando a las escondidas. Que al final lo que hacemos la mayoría de las veces, no llegamos a conocer a Dios, ni a sentirlo, ni a verlo, ni a palparlo. ¿Por qué? Porque estamos ciegas, porque estamos desfasados, porque estamos lejos, porque no somos sensibles. Lo digo en otras palabras, porque estamos en pecado. Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Ese sería como que el cierre, ¿no? Lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, de no ser jueces, de ser empáticos, de caminar en armonía, en la voluntad de que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén, amén.